A continuación, premio para cualquier tipo de inicio de ceremonia, ya sea social, política, diplomática, y más que ahora para mí es comunitaria, ya que si se habla de una obra literaria, de una biografía, de toda una historia en la representación de este gran hombre como José Martí. Las tradiciones indígenas marcan sexualmente a nivel milenario unas tradiciones ancestrales. La energía existe y como los seres humanos somos energía, es importante, previo a cualquier tipo de iniciativa, un pequeño deseo universal. Por eso pediría a mis compañeros panelistas si pueden coger uno de estos. Los indígenas de los Andes, de Ayayala, hoy conocido como América. El tener la oportunidad de mezclar las tradiciones ancestrales que se van prevaleciendo al transcurrir del tiempo, vigentes, sin que se puedan perderse con los años, con el tiempo, con el modernismo. Vivimos en unos tiempos muy caóticos en que la superficialidad, el materialismo, el egocentrismo, la lignosidad, o simple y sencillamente la banalidad, independientemente de cada una de las circunstancias en las que se desarrolla nuestra vida, si no tenemos una causa espiritual en la que asentar nuestros principios, nuestros valores, nuestras prioridades, desde lo más profundo del corazón, nosotros los unas decimos decimos tenemos que reencontrar el espíritu esencial de cada ser humano que radica en el espíritu de cada uno. Y desde una voz indígena, en mi comunidad indígena Quichua, Salasaca, de la provincia de Tungurahua, del Ecuador, una de las culturas más antiguas que existe en Ecuador, pues marcamos que tomen nuestro corazón y rompan el silencio. Y yo decía, como nos falta por aprender de los pueblos originales. Y ya entonces empecé a comprender con más claridad por qué Martí fue un gran defensor de los sectores indígenas en América Latina. Y llegó a advertir que América no echará a andar hasta que no eche a andar el indio. La filosofía de su pueblo es la mejor arma de la diplomacia. Y yo quería recordar eso en homenaje a esta ceremonia que tú has desarrollado y que con mucho respeto la hemos visto y hemos participado en ella. Y te agradecemos muy sinceramente. La figura de José Martí, que nos reúne hoy aquí, desgraciadamente poco estudiada y poco conocida. Yo ayer decía en Valencia que si Martí hubiera nacido en Londres, en París, en Nueva York o en Berlín, estuviera siendo estudiado hoy en todas las universidades del mundo. Porque hay que asomarse un poco a la obra de José Martí, a su vida y a su legado, la obra escrita, para uno advertir la enorme importancia de este pensamiento, de ese ideario, incluso para nuestros días. Martí para los cubanos representa la idea del bien. Él apenas con 18 años escribió un ensayo fabuloso sobre el presidio político en Cuba que él sufrió. Dios existe, sin embargo, en la idea del bien, que vela el nacimiento de cada ser. Esto lo escribió con 18 años. Y deja en el alma que se encarna en él una lágrima pura. El bien es Dios. La lágrima es la fuente de sentimiento eterno. Pues bien, Martí representa para los cubanos la idea del bien. Si nos ponemos a hurgar en su obra, se advertirá que no hay frase, no hay oración,
no hay párrafo, no hay ensayo, no hay novela, no hay poesía que no tenga un extraordinario contenido pedagógico, de consejos éticos, de traslado de valores que desgraciadamente se están perdiendo en el mundo de hoy, de sacrificio, de amor por el prójimo. Y Martí fue eso, un hombre que se consagró a los demás y se consagró en el plano político, en primer lugar, a la independencia de su patria. Yo decía que él nació en La Habana, un lugarcito apenas imperceptible en el mapa mundi, y además como la tendencia del mundo académico todavía hoy es que las ideas se generan en las grandes metrópolis y no se generan en el sur. Por eso se ignora la filosofía de nuestros indígenas. Pues no se considera que Martí fue un generador de un pensamiento nuevo y universal. Y hay una anécdota que ayer también mencioné, pero que vale la pena. Es decir, ellos adquirieron unos territorios, el continente, sobre la base de la expansión territorial sobre los indios, sobre México, y también comprando territorios. Francia era dueña de la Luisiana, uno de los territorios más ricos que tenía Francia en ultramar. Y le compraron a la Luisiana a Napoleón. Hay una anécdota famosa que dice que el Talleyrand le dice a Napoleón, Talleyrand, el ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón, le dice: oiga, emperador, pero ese es un negocio malo, va a usted dar por una ganga, creo que eran 5 millones, no recuerdo, un territorio tan gigantesco y tan rico como la Luisiana. Y entonces dice Napoleón: es el mejor negocio que hemos hecho, porque si no la vendemos nos la quitan de todas maneras. Entonces así, Martí, que vio todo eso y que escribió sobre todo eso, se da cuenta del papel que le corresponde y decide desarrollar un proyecto político que no se queda en la emancipación de Cuba. Ese es el primer paso, y lo dice claro. Él en distintos documentos lo deja dicho, pero claro, lo dice de una manera muy discreta. Era primero liberar a Cuba y a Puerto Rico, así establecían las bases del partido que él fundó. Luego fundar la Federación Antillana y desde ahí trabajar por la idea bolivariana de los Estados Unidos del Sur, la integración latinoamericana. Esta es una de las razones que ha llevado a la institución que represento, la Oficina del Programa Martiano, y a otras organizaciones internacionales, entre ellos la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tiene su sede aquí en España, la Fundación Cultura de Paz del buen amigo Federico Mayor Zaragoza, y otras muchas organizaciones y universidades, a convocar para los días 28 al 30 de enero del próximo año, coincidiendo con el 160 aniversario del natalicio de José Martí. La FACS está también entre esas organizaciones. La Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, que no es una conferencia para estudiosos de Martí, lo cual no lo excluye. Es a la sombra de ese gran pensador una reflexión sobre los principales problemas del mundo de hoy. El título no es forzado. En la filosofía de José Martí el sentido del equilibrio está presente. Ya le expliqué el equilibrio en las relaciones internacionales. Ahí en su obra está muy marcado el sentido del equilibrio en la sociedad, el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Incluso él se adelanta a Freud y habla del equilibrio individual.
Hay una frase famosa que dice: todo hombre lleva una fiera dentro. La diferencia está en que el hombre le puede poner riendas a la fiera, con la educación, con la cultura, con la moral. Hemos tenido la presentación de estos dos grandes compañeros, aquí del maestro Héctor, y es indiscutiblemente que no puedo abatir todo el conocimiento profundo que tienen sobre José Martí. Sin embargo, yo voy a hablarles algo que seguramente desconocen sobre José Martí. No solamente los historiadores, no solamente los seguidores fervientes del estudio de la biografía y la obra de José Martí. Les recordaré algo muy importante. Antes de la llegada del hombre blanco hacia América, la única filosofía que existía desde Alaska a la Tierra de Fuego era una. Esa se llama amautismo. El amautismo es la sagrada cosmovisión del cosmos que rige en todo lo que es territorio de Apchachapa, verdadero nombre de lo que hoy se conoce como América. El amautismo es la verdadera esencia espiritual de cada ser humano. Nace de donde no tiene conceptos, ni prejuicios, ni siquiera conceptos ideológicos, ni filosóficos, y no entiende de democracias ni de políticas, solo entiende de un latente sentir. El amor puro y verdadero, un amor que burla la muerte. Este amor que por hoy ya está extinto, porque muchos ya no creen que exista. Yo les invito simplemente a dar un recorrido que para nosotros los indígenas, José Martí, igual que escasísimos hombres que han luchado por las causas que hasta ahora no son reconocidas, como el genocidio del famoso descubrimiento de América. 90 millones de indígenas exterminados de la mano de los españoles y los europeos. Hasta ahora se sigue estudiando una historia completamente falsa, errónea, obsoleta, caduca, fuera de una veracidad que roza la verdad. Porque la historia siempre fue escrita desde las manos de los mestizos o del hombre blanco. Partiendo de ahí, América, la América profunda, la América nativa, es completamente desconocida. Si yo cito a José Martí, para mí es extraordinario. Me he pasado escribiendo algo que realmente para mí es primordial, porque para nosotros Martí, por ejemplo, como indígena quichua de los Andes, que nací a 3.200 metros del mar, yo no sabía que existía seres como José Martí y otros pocos que han dejado su gran legado de paz, de unificación, de libertad, de comunión, de trabajo comunitario. Para mí, hablar de José Martí es que debemos comprender que estamos llamados al poder de su fuerza espiritual y visionaria. Como nos lo dice en su obra y toda su vida, hay que trabajar, para mí, desde la más profundidad de la conciencia. Hay un tiempo que se necesita y hay que sentirse libres, sin las atadurías, para trabajar comunitariamente. Ese es el deber de todos los seres humanos en el mundo. Para mí, trabajar como ser humano desde el corazón, desde el centro, del epicentro de un individuo, sin importar la condición, lengua, sexo, pensamiento, palabra, condición, dogma, doctrina, filosofía, políticas, solo debería existir una sola. Y en las palabras ya acaban de decir, José Martí no es que era un hombre adelantado a su época, era un hombre que vivió en todas las épocas, porque sus palabras, sus pensamientos y su obra solamente se la concibe con la perfección que lo hace el Alpa Mama o la Pachamama. El Alpa Mama es el universo, la Pachamama es la sagrada madre tierra. Las palabras, su postura, su posición, para mí de verdad no tiene absolutamente nada que ver con un roce muy por encima. Solamente se estudia a José Martí la política, su ponencia, solamente se estudia desde las democracias y los conflictos problemáticos a nivel cubano, por su revolución, su independencia, sus luchas. Yo me voy al corazón y a la esencia que provocó todo esto. Y que si ustedes, hoy por hoy hay confrontación, debe haberla, son cubanos. Si no lo hubiera, estaría pensando que estoy con otra gente, pero menos cubanos. Entonces, para mí esto me hace saber que están en la realidad, de que los debates y la comunicación y la confrontación tienen que tener una mano y una tela de juicio de comunicación, del poder de la conciencia y la verdad. José Martí nos dice, la espiritualidad desde la obra de José Martí no consiste en prácticas piadosas o de fidelidad a esquemas, que no nos fijamos cotidianamente en reglamentos, sino en seres auténticos, seres que son un ejemplo por sus acciones, por sus hechos. Hablan de lo más profundo del corazón y el espíritu. Por ello, toda la espiritualidad martiana en estas jornadas consiste en ser fieles al
al discernimiento continuo que nos hace a nosotros los indígenas llevar por todo Achachala, el Summa Causai, hoy por hoy muy revolucionario, tanto en México, tanto en Centro y en Sudamérica. Summa Causai, el arte del buen vivir. En Occidente se han perdido los valores más primordiales, y es que anteponen la razón, la economía, la conciencia y la política, todas en un conjunto que verdaderamente nos están llevando al caos, no solamente a Cuba, no solamente a los indígenas, no solamente a los europeos, sino al mundo entero, señores. José Martí nos habla de cosas más trascendentales que todas sus ponencias de revolución. Nos habla de amor, y de un amor más profundo que solamente se puede comunicarse o pueden entendernos los animales, las plantas, las tierras, los elementos cósmicos. La gente no puede ver, pero yo puedo ver cómo con sus palabras y su posición José Martí hablaba con la lluvia, hablaba con los tiempos climáticos que cambian en Cuba en una puesta de sol maravilloso, de La Habana o de cualquier punto de la isla. Pues estos tipos de acontecimientos o de lenguajes para mí martianos eran solamente interpretados desde la voz de América Latina. Para mí todo ser de América Latina tiene el espíritu indomable por naturaleza y su voz romperá el tiempo y el espacio, siempre, donde quiera que se encuentre, si su ponencia es basada en el amor puro y verdadero. Para mí todas las palabras y las obras de José Martí son como ejercicios espirituales que nos pueden ayudar a unir la misión. Es más un concreto de transformación y de conciencia, justamente los métodos de la medicina telúrica, con esta pequeña tradición que hemos visto al inicio de cada obra. Nosotros los indígenas lo hacemos. Hay gente escéptica, no pueden creerla, pero algo que no pueden negarlo, que es evidente, es que el ser humano es energía, y la energía forma parte de este cosmos y nosotros estamos formando parte de ella. Entonces, por añadiduría, cambios climatológicos, cambios de estados físicos, de lugares, de ambiente, de gastronomía, todo hace que esto repercuta para nosotros. Si las políticas están siendo cada vez más negativas en diferentes parámetros de su desarrollo, evolución o ponencia en diferentes países del mundo, con o sin democracia, o democracia falsa, todo esto radica desde el origen del núcleo familiar de su concepción. Se están olvidando de los patrones de conducta y principios valorables inmortales. Lo más importante, el grito que hace América Latina para el mundo, el respeto y el cuidado al medio ambiente. Continuando sobre esta tradición que hacemos, tiene que ver algo con la energía, el estudio telúrico, el chamanismo, la medicina milenaria, o energías blancas que están hechas, como dice José Martí, para buscar y hallar la voluntad divina. La espiritualidad martiana en general, y en particular toda su obra en pro de la historia, en favorecer a todos los tiempos, y en mi caso a la voz de los indígenas andinos, concebimos el mal llamado descubrimiento de América gracias a su pluma. Para nosotros es la misma esencia con la que se han libertado los pueblos en América Latina, el Pachacutic, que significa la trascendencia de una nueva época, de una nueva generación. Hoy nos encontramos en una transformación telúrica, que el cambio solamente puede venir para todas las mamacitas, las mujeres que están aquí, de la mano de la mujer. La reivindicación de la historia por parte de toda la mentalidad occidental machista, que abolió todos los derechos, el poder y la fuerza milenaria ancestral, porque les recuerdo que las comunidades indígenas de Achachala veníamos de un centro y un núcleo familiar matriarcado. Para nosotros, los indígenas, la mujer no solo era la mujer, para nosotros era una deidad, era reverentemente considerada como una diosa. Para nosotros era quien lideraba, quien controlaba y al final quien realmente demandaba. En la cultura aymara, todas las grandes líderes siempre fueron mujeres, hablando de las máximas autoridades dentro de esta cultura. José Martí nos invita, una vez más vivo que nunca, del ayer, del futuro. Para mí vivió en todos los tiempos. Maestro, tú lo está diciendo, ¿no? Él unió todas las escuelas, y esa unión ya era otra escuela. Pues yo creo que su mensaje es este:
todas las revoluciones y todas las justicias que se ocasionan por medio de ensuciar o mancillar la famosa democracia, no va a poderse encontrar cuando se elimine a seres extraordinarios como las mujeres. Debemos retomar primero el principio en la justicia, en la igualdad, en la equidad entre los seres humanos, y no olvidarnos de la primera mujer a la que pertenecemos todos los que habitan este planeta.